Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en otra transmisión de Razón Popular a través de Nuevo Norte. Como dice el flyer, en esta ocasión vamos a hablar sobre el discurso de Mark Carney, la situación de Canadá y sobre todo el contexto de reacomodo geopolítico internacional, ¿no? A raíz del comienzo de este año, cuando Trump, con la invasión a Venezuela y posteriores declaraciones, ha sacudido, ¿no?, el sistema internacional, y precisamente el discurso de Carney lo que hace es pues señalar, ¿no?, esa cuestión, señalar desde un punto de vista que vamos a hablar, ¿no?, que es el punto de vista de, pues puede decirse una perspectiva globalista, financierista, pero que finalmente habla un tanto del reconocimiento que se hace en el foro de Davos sobre esta cuestión de la desglobalización o de la ruptura del orden internacional, ¿no? ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un saludo a todos los que nos están viendo, a los que nos van a ver en la retransmisión. Y efectivamente es un tema, de Canadá, que causó mucho revuelo entre los sectores liberales, el discurso de, como mencionabas, de Mark Carney, pero lo comentábamos antes que, bueno, y tú escribiste, me parece, un artículo que ahorita vamos a estar comentando, una reflexión en torno a ese discurso porque en varios programas durante todas las semanas estuvo presentando este discurso de Carney como un parteaguas, ¿no? Un parteaguas, tomando en consideración que algunos consideraron que era una respuesta frontal a Trump y también considerando que él proponía a través de este discurso como un nuevo orden de cosas. Ya en la reflexión que hacías, bueno, ya bueno, ponías eso entre comillas, si era verdaderamente tan radical como algunos lo llegaron a denominar este discurso, y si efectivamente este discurso podría ser un antes y un después de o las relaciones internacionales de Canadá con otros países, o si algunos llegaron a plantear que Carney podría ser como encabezar incluso una especie de contrapunto a lo que está haciendo Donald Trump, ¿no? Eso es lo que primero que podría comentar. Sí, el discurso de Carney finalmente lo que deja claro es, digamos, este reconocimiento, ¿no?, por parte de las élites globales y por parte también del sector de la facción contraria a Trump, burguesa contraria a Trump, de un reconocimiento de la ruptura del orden internacional, ¿no? Y sobre todo porque se hizo en el Foro Económico de Davos y pues finalmente ahí es donde está, digamos, o donde se estaba anteriormente asentada, ¿no?, la normalidad jurídica, económica, política internacional, ¿no?, que se daba entre las burguesías. Entonces, ya que haya ese discurso y que no nada más hubo ese discurso, sino que una parte de la gente asistente que le aplaudió a Carney, significa que pues significa eso, ¿no? Que a final de cuentas hay pues ahora sí que hay un reconocimiento por parte de un sector ya de esta ruptura de Trump, ¿no? Eh, bueno, eso por un lado, y por otro lado, pues, y eso a final de cuentas es interesante porque más allá de digamos, de ese asedio digamos, a Canadá, pues, y también de esta cuestión viéndolo desde las élites internacionales, ¿no? De lo que significa Carney como una figura final, bueno, sí que de cercana a la burguesía internacional financierista y demás, pues también está en juego la disputa propia de Canadá como país, ¿no? Porque pues, finalmente el momento que te están diciendo que te van a invadir, que se va a convertir en un estado más de Estados Unidos, pues eso es, digamos que es un repliegue, ¿no?, al Estado-nación canadiense que Carney finalmente pues tiene que reaccionar como primer ministro de Canadá, ¿no? Y de hecho, pues bueno, que vamos a ir viendo, por ejemplo, este mapa de la ubicación geográfica de Canadá,
Aquí, bueno, este es de este sitio en Facebook, de internet, que se llama el Orden Mundial, que te hacen buenos mapas. Eh, pues aquí podemos ver la cuestión estratégica, ¿no? Que tiene Canadá, bueno, por ejemplo, para Estados Unidos, pues para empezar, digamos, es un territorio intermedio entre Estados Unidos y Groenlandia, ¿no? Que es el objetivo que ha dicho Trump de una manera muy clara que lo quiere, ¿no? Y que ha desatado una polémica con Europa. Entonces, Canadá, para empezar, está situado ahí. Digamos, también está situado en medio de Alaska, ¿no? A un lado de Alaska, y también eso significa un territorio que está ahí. Digamos que geoestratégicamente, pues para Estados Unidos siempre pues ha sido una cuestión pues apetecible, ¿no? Pero finalmente, pues como Canadá siempre tiene un colaboracionismo con Estados Unidos desde el principio del siglo XX, pues ahora sí que nunca tuvo como estos afanes anexionistas con Canadá, ¿no? Sobre todo porque Canadá pues es como el vecino que para ellos de primer mundo, ¿no? Que colaboracionista, que no les da problemas, que para los WASP finalmente no significan una inmigración que ellos no quieren, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de lobby, sobre todo lo que conocemos de Canadá, con un país que tiene un cierto nivel de vida, que sigue a letrilla los dictámenes del globalismo, que tiene una buena relación con Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Los ministros Trudeau y pues ahora Carney, que finalmente pues son esa parte, ¿no? De la burguesía internacional refinada, etcétera, que le gusta un tanto al Partido Demócrata, etcétera. Entonces, por eso el discurso del primer ministro canadiense, pues caló hondo en un cierto sector liberal internacional, ¿no? Que ante el ferrocarril del trumpista que empieza a desbaratar todo, ¿no? Pues finalmente, pues era como un intento de ponerle alto a todo lo que decía Trump, ¿no? De hecho, pues fue muy festejado, ¿no? Por los sectores liberales como una bocanada de aire fresco para ellos, ¿no? De hecho, pues ahorita vamos ya a hablar puntualmente de lo que dijo el jefe de Estado canadiense, pero ahí lo interesante es que también te habla un tanto, ¿no? De cómo están las élites intelectuales, los círculos conservadores, que un discurso, pues que por ejemplo podemos ver simplemente qué tanto ha dicho, por ejemplo, Petro, ¿no? Qué tanto le ha dicho a Trump y lo ha criticado y tanto, y no decía nada, en cambio dice carne y algo, y pues toda esta gente pues empieza a hablar de un discurso crítico, combativo, incluso hasta, por sí que cosmopolita, ¿no? Como les gusta, ¿no? Finalmente. Bueno, pero finalmente, como consideramos, también lo que dice Carney finalmente es parte y es un síntoma, ¿no? De una inminente desconfiguración del orden internacional, ¿no? Y él lo reconoce. Entonces, eh, bueno, voy a mencionar, Gabriela, estos dos puntos que creo que destacan más, lo voy a decir puntualmente, que es esta cuestión de, por un lado, pues reconocer la cuestión de Canadá, ¿no? Como un país soberano, con ciertos valores pues como toda nación, pues tiene, ¿no? Una historia política y pues finalmente un intento de rescatar la soberanía y, digamos, indirectamente de entender al Estado-Nación como plataforma de desarrollo político, económico y geopolítico, ¿no? Eso lo menciona Carney y también menciona una cuestión, pues esta cuestión de la ruptura del orden mundial, ¿no? Que lo reconoce y que de hecho después del Foro Económico de Davos, pues se fue eh, parece que hacia China para estar en un acuerdo con Xi Jinping, ¿no? De hecho, aquí tenemos una fotografía de la reunión que tuvo con él. Pues son los intentos, ¿no? Que tiene finalmente de tratar de moverse y empezar a dialogar, porque finalmente, pues, ya después replegó un tanto diciendo que no se iba a salir del TEMEC y demás, pero pues ahí está el debate con la cuestión del canadiense y pues que no, pues es parte, ¿no? De estos episodios que se van a estar dando en diferentes partes, ¿no? Del mundo con respecto a los objetivos de Trump. De hecho,
lo habíamos mencionado en el programa pasado, que Trump finalmente, de forma descarada, dice los objetivos que él tiene, ¿no? Que es Canadá, Groenlandia, Venezuela, Cuba y así que México también. Entonces, pues ahora sí que vamos a estar viendo los países qué van a hacer en contra de este expansionismo militarista de Trump, ¿no? Este, sí, bueno, yo quisiera comentar tres cosas de las que dijiste que me parecen relevantes. Por una, como bien decía, ¿no? O sea, ¿cuántas veces ha hablado Petro, ha hablado el propio Luis Ignacio Lula da Silva, la propia presidenta Claudia Sheinbaum? Y no se nota también el liberalismo y esa parte que no dejan de que medio mundo habló, pero, o sea, cuando al que reconocieron en esos momentos fue a Carney, ¿no? O sea, em, me parece sí también que habla mucho de que siempre están pensando que va a ser alguno de estos países desarrollados, aunque Carney dice no, las potencias medias, los que al final nos van a venir a dar la respuesta, ¿no? Y eso habla un poco de los que se están emocionando por este discurso. Y luego, otra cosa, o sea, me parece que hay cosas que ya se habían dicho, pero creo que lo único que cambia es que en este momento la dijo alguien como Carney, que a muchos les llama la atención. En primer lugar, creo que hay tres cosas que tú mencionabas que dijo que tienen sentido, pero que tienen sentido en un contexto en el que Canadá, que creo como todos los países a los que Trump está amenazando, por lo que está buscando es salvar el pellejo, ¿no? O sea, no es porque también sea un político de mucha avanzada o que se adelantó a su tiempo, sino simplemente me parece que es la reacción que se esperaría y que muchos esperaron de Trudeau, que se esperaría de un regreso, porque no queda de otra, a un repliegue al Estado-Nación, a un discurso de defensa de la soberanía nacional, este, a lo que decía Carney, o sea, pero es lógico, o sea, no porque yo difiero de lo que decían los analistas, no porque sea un genio de la política, ni porque sea una lumbrera de las relaciones internacionales, sino simplemente el hecho de que si en estos momentos Estados Unidos les está cerrando la posibilidad de negociar como hasta hace unos años con el Tratado de Libre Comercio, pues en términos de económicos, en términos de lo que importaban, lo que exportaban, me parece que ahora que Trump cierra esa posibilidad, que está poniendo aranceles, que también está haciendo un repliegue al Estado-Nación, lo que se le ocurre a Canadá, pero como creo que a muchos países del mundo, es, y él mismo lo dice, no es, ¿cómo dice esto? Variar, o sea, o como que variar la canasta, ¿no? Es decir, que hacer negocios con China, si es posible, llegar a determinados acuerdos con Europa, etcétera, ¿no? Y creo que eso es algo pues, que está obligando eh, a gran parte de los países a los que Trump ha amenazado, ¿no? El problema creo que tenemos en México es que México sí es una economía muy integrada a la de Estados Unidos, pero tampoco creo que Carney sea como que yo siento que se emocionan los analistas diciendo, no, es algo que nadie había dicho, ¿no? Y creo que todo el mundo lo había dicho. El problema es que no lo habían dicho porque no todo el mundo tiene acceso a Davos. Y como bien señalas, cuántas veces también lo ha dicho Petro, Lula, pero claro, o sea, lo dice con otro toque y entonces cuando los analistas se emocionan. Pero ¿por qué yo critico el discurso de Carney? ¿No? Porque yo escuché a varios, no, es el Anthony Giddens, ¿no? El equivalente a Anthony Giddens, pero recordemos en qué lugar de la historia está en estos momentos Anthony Giddens, ¿no? El problema que yo veo cuando tú decías del orden internacional es que Carney dice algo claro y que creo que medio mundo lo sabe, es que el orden neoliberal, porque ya eso es lo que estaba, ¿no? No solamente liberal, neoliberal, en el cual el mundo estaba acostumbrado, creo que sí se está cayendo, porque se está cayendo desde mi punto de vista uno de los ejes fundamentales del neoliberalismo y por cierto, de lo que Anthony Giddens aceptaba, que era esto de abrir las fronteras, ¿no? La globalización, la desregulación económica.
los mercados libres donde se pudieran comerciar materias primas y todo tipo de productos y mercancías a nivel global. Creo que eso sí se vino a caer y creo que Donald Trump le dio digamos, la estocada final. Pero entonces, ¿qué es lo que ellos proponen? ¿No? Y me parece que su discurso de regresar otra vez, porque ellos hablan, no, no hay que regresar al pasado, pero es que lo que ellos proponen, a mí me parece que es como una tercera vía 2.0. O sea que otra vez no vamos a hablar desde la muy izquierda, porque eso ya lo tiene Petro y hay que los hable del tercer mundo, pero tampoco vamos a hablar del neoliberalismo porque eso es lo que se nos está cayendo. Entonces, ¿qué es lo que proponen? Y el problema es que yo no veo a ellos cuál es su solución, ¿no? O sea, la solución o la vía que ellos proponen, porque me parece que la vía que propone Carney, si es que la hay, es la misma que cansó a los norteamericanos de esa hipocresía que manejaba en los demócratas muy bien, de Joe Biden, y de los presidentes pasados, Barack Obama, y que creo que esa fue la que acabó cansando a los votantes norteamericanos que finalmente decidieron eh, votar por Donald Trump, ¿no? O sea, me parece, y por eso yo desconfío mucho de estos análisis, porque a mí no me parece que esté planteando nada nuevo. Lo que pasa es que no tienen de dónde, como dijeron coloquialmente, de dónde agarrarse. ¿Por qué? Porque se les está cayendo un neoliberalismo, pero el problema es que ellos tampoco saben qué proponer más allá del neoliberalismo. O sea, les gustaría mantener el liberalismo nada más en términos políticos, pero en términos económicos, entonces, ¿cuál es la salida? O sea, yo no sé cómo tú ves esa parte, pero me parece que ese es el gran problema que no ven estos analistas, ¿no? O sea, que si quieren un Anthony Giddens 2.0, pues es que eso es lo que precisamente se está criticando en buena parte de Europa y en buena parte de Estados Unidos, y por eso la gente está virando incluso más a la extrema derecha, ¿no? O sea, como que ya se cansaron de este discursito de un liberalismo político, pero que al final acaba beneficiando a las élites y que acaba creando o mayor desigualdad, mayor injusticia social, etcétera. O sea, está muy bien en el discurso, pero luego en los hechos ya vimos lo que resultó. No sé cómo ves esa parte. Sí, bueno, realmente esa crítica también es importante porque te habla de las limitaciones propias del discurso, ¿no? Porque a fin de cuentas, si bien hace una... Bueno, digamos que hay dos sentidos. En una parte, más allá de todo, pues sí se le tiene que dar cierto mérito del hecho de que haya señalado desde dónde viene ese señalamiento del, sí, de la ruptura que hay, ¿no? Porque finalmente, pues hay gente que todavía quiere o pensaba apelar al derecho internacional para recomponer el mundo, ¿no? Pues ya te están diciendo, pues se da cuenta es un mensaje de clarificar que ya ni siquiera es necesario empezar a debatir en ese sentido, ¿no? Pues ya se quita de la mesa. Eso por un lado, y pues el otro lado, pues también la cuestión de que, pues, lógicamente, o sea, Canadá como país, pues está en juego y finalmente tiene que salir a un discurso soberanista canadiense para tratar de hacerle frente al Trump, ¿no? Y esas dos partes, pues hay que decir que tiene su mérito de lo que dijo Carney, pero finalmente pues el discurso tiene sus propias limitaciones, ¿no? Pues, de la propia naturaleza de donde proviene, ¿no? Porque, pues lógicamente, ellos tienen una perspectiva del mundo que pues no se va a cambiar de un momento a otro, y de hecho eso es evidencia a la hora de que dice que las potencias medias son las que deben reconfigurar y restaurar lo que se está perdiendo con este, digamos, trompismo, ¿no? Que está golpeteando por todos lados. Eh, bueno, ahí pues finalmente es una guerra de facciones, ¿no? Entre perspectivas capitalistas internacionales, porque también pues Trump no significa una salida a nada, ¿no? Realmente pues es lo mismo, ¿no? Es la misma lucha por la dominación internacional. Pero lo que pasa ahí es que pues es ese reconocimiento y a partir de ahí pues se está replanteando todo, ¿no? Eso es lo que queríamos también apuntar, el replanteamiento que se está dando, ¿no? Yo creo que eso por un lado y también entender
que Trump no va a parar, ¿eh? O sea, realmente eso hay que tenerlo claro, eso es importante para aquí, para México, ¿no? Que estemos al tanto y la presidenta está, ahora sí que gestionando bien esta tensión internacional con Estados Unidos, porque realmente va a estar todo el sexenio, molestando, va a estar, hostigando, pues como si, como siempre hace, ¿no? Va a estar, pues así que presionando para tratar de sacar ventajas para Estados Unidos, ¿no? Desde acá, desde el lado de México, ¿no? Porque eso ya para tocar el tercer punto e ir cerrando, pues aquí en México, pues se habla, ¿no? De por qué la presidenta no ha llegado a un discurso confrontativo como pues el de Carney, como el de Petro, o incluso en su momento con lo que pasaba en Venezuela, ¿no? Pero pues la cuestión es que aquí hay otra relación diplomática que se tiene que estar cuidando, ¿no? Porque finalmente pues hay un acuerdo que está en marcha, otra más renegociación del TEMEC y pues también una posible, pues así que una posible relación tensa, pero de balance de fuerzas con Trump, ¿no? Como lo hizo López Obrador y como el hecho durante todo el siglo XX de México con respecto a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a hablar del tema de Cuba, pero por ejemplo, Cuba para México no es nada más que se trate de defender o apoyar en términos ideológicos la revolución cubana, sino en el siglo XX Cuba significó como una especie de balance de fuerzas, ¿no? Como una especie de contrapeso que tenía que apoyar México con respecto a Estados Unidos, ¿no? Porque había un cierto libre margen de maniobra que tenía el Estado mexicano a nivel internacional y Cuba pues era el contrapeso que había un tanto ahí. De hecho, eso se habla un tanto en las relaciones internacionales eh, del papel que ha fungido Cuba, ¿no? Con respecto a México y con respecto a México con su relación con Estados Unidos. Siempre ha sido de esta manera, de que Estados Unidos le da a México un cierto margen, mientras pues, lógicamente pues le compra ahora sí que todos sus presupuestos económicos, geopolíticos, también de seguridad nacional de Estados Unidos, y en cambio pues México podría pues apoyar a Cuba, podía apoyar a los países en vías de desarrollo, podía apoyar incluso proyectos de liberación nacional, ¿no? En el siglo XX, que ya vemos cómo hasta con el doble discurso en los 70 Echevarría era también ahí, apoyaba a todo el mundo por fuera, pero en México pues está la represión política. Entonces, ahí está, así va a estar México en esta tensión, pero aquí la cuestión con Canadá pues es que pues finalmente Canadá también forma parte del acuerdo trinacional, ¿no? Desde el Telecan, y luego ya el TEMEC y ahora el nuevo acuerdo que no sabemos cómo se va a llamar, pero que ahí va a estar en una constante negociación durante todo este año. ¿Algo que quieras comentar, Gabriela? Pues sí, nada más otras dos cosas que señalaba, ¿no? O sea, que creo que es importante remarcarlo, porque creo que en América, o sea, como que menospreciamos mucho, a veces decimos, siempre creemos que la alta política se hace en los países de primer mundo, y ya vimos desde hace mucho tiempo que no es así. ¿Por qué digo esto? Porque creo que han elogiado mucho a Carney, pero creo que si nos vamos a los hechos concretos, creo que México es el país que en términos de diplomacia y de relaciones con Estados Unidos lo ha hecho mucho mejor en América Latina y también hablando ya en América del Norte de Canadá, ¿no? O sea, porque recordemos que ya van dos fiascos de los canadienses. El primero cuando Trudeau, en lugar de ir, digamos, en un grupo compacto con México para, ahora que lo que ya piden, ¿no? En un grupo compacto con México para ir a negociar con Donald Trump, él dijo, no, ustedes negocien por separado y nosotros por separado. Y recordemos que incluso Trudeau fue a su mansión en Mar-a-Lago, su mención de Trump, a plantear, a hablar con él y al final Trump finalmente pues hizo lo que quiso, ¿no? Se impuso los aranceles, este, a final de cuentas Trudeau terminó dimitiendo del cargo y por eso llega Mark Carney. Pero recordemos que Mark Carney también es un banquero, o sea, es un banquero, es un señor de negocios
no es ningún líder, pues nosotros que estamos acostumbrados acá, ni que viene de la lucha social, no, o sea, es un señor que es un banquero, ¿no? O sea, que quizá tiene las cosas claras, pero que finalmente responde a los intereses de determinado grupo social. Entonces, ya decía yo que nos gusta menospreciar porque creo que no se ha reconocido con el mismo nivel lo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque, perdón, pero Trump ya tiene serios problemas con Mark Carney y con este discurso más, pero digamos que le aceptaría que estuviera eso si efectivamente fuera o sea, enfrentar a Trump, como dicen, ¿no? De tú a tú, y que verdaderamente cambiara los términos de la confrontación. Pero eso no va a suceder. Y creo que así como criticaban algunos, ¿no? Que era muy imprudente el discurso, por ejemplo, Batería baja. el discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ujú. Creo que también deberíamos de criticar el de Mark Carney porque y creo que en los hechos no ha logrado tanto como lo que están diciendo o como al nivel que ellos lo han hecho creer. En ese sentido, México siendo un país, digamos, de lo que ellos denominan, ¿no? El tercer mundo latinoamericano y con todas esas deficiencias, pues creo que ha hecho mejor y ha sabido maniobrar más a Trump, ¿no? Y creo que otra de las cosas es que, no sé por qué, pero sí hay un grupo de la intelectualidad que desearía profundamente que Mark Carney fuera este líder que todo el mundo esperaba, ¿no? Así como en su momento dijeron que Trudeau era el que encabezaba la nueva política, así como en su momento, en el caso, para tener un ejemplo más cercano a América Latina, Gabriel Boric, ¿no? Porque dicen, porque ya no hablan de las cosas pasadas, porque ya plantean cosas nuevas, no están hablando ya de cara al futuro, no están hablando esos viejos discursos que le hablan ni a los pobres, ni a las masas, ¿no? Eso ya pasó quedó en el siglo XX. Y nada más hay que hacer una revisión de dónde quedaron todas esas esperanzas y todos esos líderes que que ese liberalismo político esperaba, ¿no? Porque es lo que les gusta, ¿no? Esas formas y es como el tipo de líder de las élites. Pero precisamente ese es el líder o ese es el tipo de líder que la gente les guste o no, no es un hecho, está cansada. No, o sea, prefieren a alguien que les abre de frente y con todas las, digamos, cosas y aberraciones que llega a decir Donald Trump, pero que la gente cree que está hablando de manera más sincera que lo que estaba antes. Y creo que por eso es lo que les falla y por eso yo les puedo garantizar que Mark Carney no va a encabezar ningún frente común para hacer Mella Trump ni nada, ¿no? Porque a mí yo sí sigo convencida de que algo que le pudiera hacer frente a Trump tiene que venir de la base, o sea, no otra vez de un acuerdo entre las élites, ¿no? Ese acuerdo entre las élites fue el neoliberalismo, que se impuso de arriba hacia abajo, pero digamos que eso ya se les agotó ese modelo, ¿no? Y tienen que encontrar otra forma, porque la gente ya se cansó de ese tipo, digo, no solo de política, sino de ese tipo de discurso, de ese tipo de líderes, ¿no? Y que si te das cuenta, no cambian porque nos siguen hablando otra vez, dice, tú dices en tu artículo, no en tu texto, que eso es todo de las potencias intermedias, o sea, ¿quién le está hablando? O sea, claramente ahí América Latina nos sacó, porque potencias intermedias no somos. O sea, otra vez nada más le está hablando al grupito de Europa que ya se demostró que no ha podido hacer nada frente a Trump, y y pues a Ujú. Canadá o a quién más le está hablando, a Australia, no o sea, pero ya quedó claro que, o sea, que todo lo que se denomina el tercer mundo o el mundo subdesarrollado o eso que a ellos no les gusta ver, pues ya nos sacó de principio, ¿no? Porque ya ustedes no son ni potencia media, o sea, entonces, pero bueno, ya sabemos y vamos a ir viendo. A mí me parece que qué consecuencias va a tener para México en concreto, o sea, el discurso de Mark Carney, nada. Creo que cada uno juega por su lado, porque así también lo quisieron los canadienses, es decir, Canadá por su lado y México por su lado. Y si nos vamos a los hechos concretos, me parece que México lo ha hecho muchísimo mejor, ¿no? Siendo un país, como ellos dicen, subdesarrollado, tercer mundo, y eso lo ha hecho muchísimo mejor. Eh,
porque sabemos de antemano que no vamos a cambiar nosotros como país de América Latina lo que está planteando Trump, pero tampoco creo que nos estamos poniendo bravucones frente a una persona que sabemos que no podemos tenerle confianza porque así como dice una cosa un día puede decir otra al siguiente día, ¿no? Entonces, pues nada, yo seguiré apostando a pesar de que nos pelucen este, mm, por el discurso que está manejando Claudia Sheinbaum, aunque es claro que se nota muchísimo la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre México, ¿no? O sea, esas llamadas constantes que tiene que hacer la presidenta no evidencian más que esta presión que está ejerciendo México en temas, perdón, Estados Unidos en temas de seguridad, en temas de cómo México se relaciona con países, ya decías tú, con Cuba, y esa presión es fuertísima. Y a pesar de eso, creo que el gobierno ahí va, ¿no? O sea, tratando de hacer maromas para eh, no dejar su discurso de izquierda y un poco de un discurso de soberanía frente a lo que es Trump y que es inevitable que intentamos hacer frente a lo que es la máxima potencia de Occidente, ¿no? O sea, creo que ahí sí, aunque quieras ser muy soberano, pues tu soberanía es un poquito más limitada, ¿no? Porque finalmente es un país, dijera, no, ahora que no les gusta estos comparaciones porque ya lo que está pasando en Israel, pero digamos es estamos, o sea, luchando contra Goliat, ¿no? Es David contra Goliat y creo que eso es muy difícil para un país de América Latina, Francisco. De acuerdo. Sí, es un tema difícil. México está haciendo lo que puede, la presidenta está gestionando bien o así que a Trump, ¿no? Que es decir, ahora sí que eso se está viendo día con día. Y pues en el caso de Canadá, pues tienen otro proceso muy diferente, ¿no? Otra realidad política diferente y también una relación diferente también con Europa y con otros países de potencias medias, que básicamente podemos también denominarlos como los capitalismos, los países del primer mundo en segundo plano, ¿no? Pues como dicen los europeos, y de Japón, propio Canadá, Australia, etcétera. Entonces, esos países son los que considera él que deben de organizar el mundo, ¿no? Bueno, ya para cerrar nada más, pues aquí está el artículo que menciona Gabriela, que mencionamos sobre este tema. Si le pueden dar un vistazo, está en la página de Facebook de Nuevo Norte, y si no en el WordPress de Nuevo Norte, también ahí viene ese artículo y otros que se han realizado para hablar de esto, ¿no? Pues ahora sí que es un episodio más dentro de la película que se va a ir produciendo, ¿no? Porque pues ya posiblemente la semana entrante que hablemos de la protesta en Estados Unidos, pues es otro tema, ¿no? Porque pues ahí es donde se está desarrollando ahorita el foco de lucha política internacional y podríamos decir hasta ahora sí que la lucha de clases, ¿no? En Estados Unidos, donde menos se esperaba, pero ahí está ahorita resistiendo los sectores progresistas, ¿no? Eso no es la mayoritario, pero ahí están presentes. Entonces, bueno, Gabriela, voy a leer los comentarios del compañero Nahum, para ver si quieres decir algo al respecto y pues ya para cerrar. No, pues, Este, si quieres, los comentarios y lo que decía es muy importante de Estados Unidos, ¿no? O sea, uno siempre piensa que la serie de elementos que van a hacerle frente a Trump están afuera, ¿no? O sea, mucha gente está esperando que Canadá, que los europeos, etcétera, y creo que con lo que está presentando Estados Unidos, el verdadero talón de Aquiles de Trump está en Estados Unidos, ¿no? Con la gente eh, más progresista, con esto que está haciendo los migrantes y que está haciendo un poco cambiar la visión, eh, o digamos, por lo menos que algunos trumpistas reconsideren su posición respecto a Trump y que efectivamente los norteamericanos de mayor avanzada, eh, más democráticos, los que, como señalabas, han luchado por los derechos civiles, etcétera, sean los que pudieran cambiar la relación de fuerzas al interior de Estados Unidos y con ello hacer que Trump, por principio de cuentas, pierda las elecciones de este año, no las intermedias. Pero si quiero, vamos a leer unos. sí, bueno, básicamente aquí hice algunas cosas, ¿no? Eh,
los canadienses y este nuevo ministro está más avistado que Trudeau. Los estados que se quieren independizar andan de traidores con Estados Unidos, me suena como los derechosos de México. A mí me suena que esto se va a tratar, se ve a tratado bilateral y México debería ser un tratado aparte con Canadá. Canadá tampoco ha sido muy amigo de México, por momentos se quiso salvar el pellejo y aún así México está haciendo lo imposible porque los incluye. La última vez lo salvó México para hacer tres. Bueno, al final el Canadá no es amigo de nadie, quiere salvar su pellejo y a Canadá ni le recibe la llamada como la presidenta de México. Entonces, en general, esos son los comentarios del compañero Naum. No sé si quieras decir algo de lo que él comentó. No, pues usted tiene razón en lo que hemos estado comentando, de que Canadá, la mayor parte, bueno, por lo menos todo lo que fue el año pasado, nunca quiso contar, o sea, ni siquiera habló con México, o sea, no para hacer un frente común a Trump. Por eso digo, o sea, cuando ellos hablan de potencias intermedias, efectivamente están pensando en Europa, porque aquí a México ni una, bueno, creo que después sí, Carney se reunió, o sea, bueno, habló con Claudia Sheinbaum, pero digamos que en términos concretos no nos están considerando para hacer un frente común contra Trump, ¿no? O sea, eso es la verdad y cada quien está haciendo su camino, ¿no? O sea, tanto México como Canadá. Entonces, pues ya es pues como dijeron, ya esa ya no la sabemos, ¿no? O sea, que es el viejo discurso de Canadá y también, o sea, lamentablemente, em, digamos, el origen de Carmen no creo que lo pueda llevar más allá, o sea, no sigo sin poder tener confianza en uno que fue banquero, ¿no? O sea, por lo menos el director del Banco de Canadá, ¿no? Entonces, Bueno, pues yo nada más para cerrar, pues diría, y creo que va a estar de acuerdo, o sea, Carney finalmente representa el arquetipo del liberal, ¿no? Entre comillas, ilustrado, cosmopolita, que apela al libre comercio, al derecho, de más o menos de la sintonía del Partido Demócrata, de la Unión Europea. O sea, así que vamos a ver el perfil precisamente del perfil de Macron, de Obama, etcétera. Y pues esa es la apuesta de esta derecha neoliberal, ¿no? Que pues le pasó el ferrocarril trompista por encima, pues es la apuesta que ellos tuvieron o tienen con respecto a hacerle frente a Trump, ¿no? Esa es la parte, digamos, una parte al trumpismo. Pero por otro lado, pues nosotros consideramos que pues desde América Latina, desde México, de Brasil, incluso Petro, pues hay otra postura, ¿no? De una postura de resistencia histórica de países en subdesarrollo, ¿no? Dirían los clásicos sociólogos del siglo XX de los países dependientes, ¿no? Que han estado en la dialéctica de la dependencia y que pues es otra historia que hay que verla, ¿no? Entonces, pues ahí está la diferenciación, ¿no? Los diferentes planos y dimensiones para entender este conflicto, como al final de cuentas ellos en Canadá y lo que está haciendo Macron, lo que van a hacer otros, todo este sector, ¿no? Pues va a ser diferente al frente que está formando o la historia de los países latinoamericanos que provienen de otra tradición, de otras condiciones político-económicas y que finalmente pues va a tener otro tipo de asociación, ¿no? Entonces, si se dieron cuenta, la otra vez hablamos de Venezuela, América Latina, ahora saltamos el charco, bueno, saltamos así que la frontera hacia el norte para hablar de Canadá y pues eso se conecta un poco, pero no hablamos ahorita pues, con Groenlandia y lo que va a pasar, ¿no? Porque eso también va a escalar paulatinamente. Entonces, pues eso es lo que podría decir. Ya, Javier, algún comentario final para cerrar que quieras decir. creo que ese es el resumen de esto. O sea, Mark Carney representa finalmente el tipo de líder que le gusta mucho a la oligarquía, ¿no? A la oligarquía, pero también al liberalismo político y económico en todas sus formas. Pero me parece que precisamente eso es lo que está en cuestionamiento, ¿no? Ese tipo de liderazgo y ese tipo de discurso. Lo que pasa es que creo que todavía no se dan cuenta de eso, ¿no? O sea, que quieren reciclar lo mismo, eh, pero también no saben muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y por otro lado, creo que siempre menosprecio por parte de los analistas de
o sea, no reconocer que creo que no hay ningún, en estos momentos, en estos lados pues no, también, o sea, si consideramos Europa, no hay ningún presidente, de Claudia Sheinbaum, con el respaldo popular y digamos que este espíritu de hacerle frente de manera, o sea, tanto gobierno como ciudadanos a Trump, como lo que sucede en México, ¿no? O sea, en Canadá, o sea, muchos quieren de líder a Carney, pero en Canadá las opiniones entre la gente de a pie está muy dividida, ¿no? Y es algo que no sucede aquí en México. O sea, aquí en México sí sigue habiendo una aprobación y en estos temas muchísimo mayor de lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, pero siempre este, como que se van por ese canto de sirenas de Mark Carney, por qué es lo que les gustaría que fuera, ¿no? O sea, que él encabezara realmente las cosas, pero pues digamos que una cosa son las élites y otra cosa es lo que piensa el pueblo de a pie. Bueno, y precisamente, pues, esta es la postura digamos, de la fracción, digamos, que está siendo derrotada ahorita en Occidente, pero para lo siguiente vamos a hablar de la resistencia que se está fraguando precisamente en Estados Unidos con respecto a este embate, ¿no? Del imperio, ¿no? Porque hay tantos los actores en la mesa, ¿no? Todos son lo mismo, cada quien tiene su agenda y cada quien está tratando de avanzar en su, no sé qué es un programa político o en sus demandas, ¿no? Sobre todo ver esa parte del sector popular crítico que sí existe en Estados Unidos y es donde, como dije hace rato, pues es donde se está llevando a cabo, donde se está viendo la actualidad así que la lucha de clases, ¿no? La lucha política así que contra el capitalismo y contra pues ahora sí que contra, no el régimen propiamente fascista, pero sí contra esos esbozos de fascismo, ¿no? Que se están dando ahorita con el ICE allá en Estados Unidos, pero bueno, Y nada más señalar, y de esa lucha de clases que les gustaría o de eso que no existiera, pero o sea, no es cuestión de voluntad el decir que exista o no exista, ¿no? Sino son las condiciones materiales las que hacen posible esta existencia de lucha entre dos facciones, ¿no? O sea, no es nada más que uno por voluntad dijera, no, pues es que no exista esa lucha entre los que tienen todo y entre los que no tienen nada, ¿no? O sea, no es una cuestión de, pues nos gustaría que desapareciera esa lucha. No, pues sí. no es así tan fácil como nada más por voluntad o por desearlo es que ya desaparezca, ¿no? Ese es el problema del liberalismo, que piensan que con enunciar su desaparición en los hechos materiales o en los hechos concretos va a desaparecer y los hechos demuestran otras cosas, ¿no? Históricamente. Pues sí, y pues como mencionabas hace rato, pues ahora sí que es la tercera vía, ¿no? De Tony Blair y también de Anthony Giddens, que era fue el teórico de Tony Blair, pues ahora sí que ahí están ellos tratando, quizás a lo mejor van a tratar de recuperarlo, ya hasta se había pasado eso la tercera vía, pero a lo mejor ahorita ya van a querer volver a regresar a ese planteamiento, ¿no? Entonces, vámonos, Gabriela. Pues un saludo a todos los que nos van a ver y gracias por habernos visto. Saludos, Francisco. Nos Muchas vemos. gracias a todos que nos vieron y lo que nos van a ver en la transmisión ahí en Facebook, en la página Nuevo Norte y pues también en el canal de YouTube. Ahí pueden encontrar todos los programas porque aquí Facebook ahora sí que así que tiene una política o no sé, pero no permite ya dejar las transmisiones permanentes, ¿no? Eh, mira, ya para irnos, aquí está el compa, este, Lalo. Saludos, Lalo. Saludos, amigo, desde Oaxaca. Qué buen análisis. Saludos, saludos, Lalo, hasta Oaxaca, un compañero ya de años, así que de lucha y pues aquí seguimos desde qué tiempo, tratando cada quien en su trinchera de dar la batalla, ¿no? Entonces, saludos y pues que ahora sí que está Oaxaca, un estado muy importante para Muy, México, muy, muy combativo. muy Eso sí. muy combativo y pues que es necesario, ¿no? Que Oaxaca sigue con esa bandera porque pues esta es la resistencia, ¿no? Ahora sí que en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, todo el sureste,
y pues más bien nosotros en el resto del país pues, estamos tratando de poco a poco ir aprendiendo, ¿no? De esa sociedad organizada y politizada, ¿no? Lógicamente también la Ciudad de México, ¿no? Pero pues bueno, entonces aquí andamos y muchas gracias a quien nos, bueno, repetimos a quien nos vieron y a quienes nos van a ver y pues estamos en contacto. Nos vemos en la próxima para hablar de Estados Unidos y la lucha social que se está dando ahorita contra el ICE y contra el trumpismo, ¿no? Nos vemos, Gabriela. Hasta luego.